Vámonos ya directo a otra vez, regresamos a Cuernavaca con ahora el psicólogo y logoterapeuta Mauricio Carvajal Guajardo, colaborador del Carpe Diem y de este espacio informativo, con quien vamos a charlar acerca de cómo dar vida después de la muerte, a propósito de estos días tan sensibles, de estos días tan especiales. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Evaristo? Es un gusto estar con usted nuevamente. Qué interesante, Mauricio, pensar, reflexionar en estos días sobre lo que nos dejaron nuestros antepasados y sobre todo cómo queremos ser vistos nosotros, qué dejar para los demás cuando ya no estemos, cómo dar esa vida, cómo mantenerse en el recuerdo una vez que hayamos partido. Claro, y no solamente convertirse en una fotografía que con el paso de las semanas, los meses o algunos pocos años sea retirada de la mesa de fotos y guardada en un álbum si bien nos va, sino que el legado, llamando legado a la presencia que tuvimos en vida, sea manifiesto y sea presente en las futuras generaciones, incluso generaciones de personas que no me van a conocer y que van a ser de mi familia. Yo voy a ser el tatarabuelo de alguien que no voy a conocer, ¿no? Si sigue la tradición familiar, ¿no? Si mis hijos y mis nietos y mis bisnietos tienen hijos. Y entonces voy a ser familiar de alguien que no me conocerá nunca. Y la única manera de que me pueda llegar a conocer sea la tradición oral o algunos medios magnéticos, fotografías, videos, etcétera. Pero no solo eso, sino el dicho, lo que se diga de mí, cómo se va a hablar de mí. Ese es el auténtico legado. Y cómo podríamos empezar a construir ese legado, en función de qué, de nuestras habilidades, de nuestra visión, de nuestro trabajo, cómo podríamos ya tener conciencia de que cómo queremos ser vistos, como bien dice, de aquellos que nos van a continuar en el tiempo y que solamente por comentarios, por quienes estuvieron cerca, podrán saber de nosotros. Yo creo que hay varias formas y son posibilidades que tenemos al alcance de la mano y que podemos llevarlas a cabo. Una es la estancia de vida. ¿Qué estancia estamos haciendo? Somos personas congruentes con lo que hacemos, con nuestra estancia de vida, lo que pensamos lo decimos lo sentimos y lo que sentimos lo hacemos, o pensamos una cosa y decimos otra, decimos una cosa pero estamos sintiendo otra, o sentimos una cosa y hacemos otra, que será la incongruencia. En la medida en que seamos más congruentes, propositivamente, de manera intencional, nuestra vida será más significativa, seremos prestigiados, porque esto sucede así con la congruencia, como personas justas, con opiniones apropiadas, mesuradas, en fin, todo eso hace la congruencia, eso es por un lado. Y por el otro lado, rescatar de la muerte algunos elementos que la muerte simplemente no pudo con ellos. A veces se piensa que la muerte es tan contundente que se acaba con la muerte todo. Y no, hay cosas con las que simplemente la muerte se queda mirando, pasmada, sin poder hacer nada. ¿Cuáles son algunos de estos elementos? Por ejemplo, se los voy a decir de los que me acuerdo, porque hay varios. Amor, el parentesco, los recuerdos, la existencia y los hechos, y cada uno de ellos tiene una fuerza específica. Por ejemplo, el amor es eterno, tal vez es la fuerza más humana y expresiva que tenemos los seres humanos vivos con los muertos. El vínculo de los vivos con los muertos es el amor. Hablaba, por ejemplo, Luz Aida, la tanatóloga, excelente presentación, por cierto, que no se termina solamente con la muerte, sino que hay estas tradiciones de ligarnos, ¿no? Y la liga, el puente es el amor.
y este amor se hace eterno. No hay manera de que el registro del amor se pierda, se eterniza. Entonces, bueno, el amor es un primer elemento de vinculación para que la muerte quede acotada, quede a un lado. El parentesco, otro. Mis padres están fallecidos ya hace algunos años, pero fíjese cómo se lo estoy diciendo, don Evaristo. Mis padres, o sea, no digo, unos señores que en su tiempo, cuando fueron vivos, dijeron que eran mi papá y dijeron que eran mi mamá, o fueron mi papá y mi mamá, no se refieren así, sino dice uno, mis padres ya fallecidos, los sigo recordando, etcétera, ¿no? El parentesco, es más, yo moriré y tal vez mi hijo o mis nietos o alguna otra persona diga, Mauricio y sus padres ya están fallecidos, pero fue una familia muy unida o lo que sea, pero el parentesco no se pierde con la muerte. Seguiremos siendo familia eternamente. Los recuerdos. Decimos nosotros los psicólogos y los logoterapeutas que el pasado es nuestro patrimonio, es un capital. Todo lo que hemos vivido habita en el pasado, en esta capacidad de traer y de recordar las cosas que están en ese pasado. Están salvaguardadas las cosas en el pasado. Hay quienes dicen, sí, pero es que también lo feo está en el pasado. Sí, y les digo, ¿a poco en tu closet no tienes alguna camisa, algún pantalón, unos zapatos, alguna prenda de vestir que aunque esté en tu closet ya no te la quieres poner? Y tú dices, no me la pongo porque me veo mal, porque no me viene bien, porque no me gusta, y está en tu closet. Y no te la pones solo porque está en el closet, puedes elegir del closet otras cosas más gratas. Lo mismo pasa con los recuerdos. Tenemos la capacidad de elegir para seleccionar lo que nos venga bien y todo lo que hay en ese closet, en ese pasado, son realizaciones, lo cual quiere decir que nada está por hacerse, todo fue consumado, todo fue hecho. Entonces podemos elegir los recuerdos de aquellas personas, de aquella reunión, de aquel momento, de aquel festejo, y recordarlos con nostalgia. Algunas cosas son tan lindas que nos pueden hacer llorar de emoción, pero también algunas otras cosas son tan gratas, tan divertidas, tan humorísticas, porque el humor es un recurso humano, con los que amamos, que al recordarlas volvemos a reírnos. ¿Cuántas veces recordamos un chiste ya sabido, un chiste muy gastado, pero que no sé, es de nuestros favoritos, y solo por recordarlo o contarlo a alguien nos volvamos a reír por enésima vez del chiste? Entonces, hay eventos con las familias que ya no tenemos, con los seres queridos que ya no tenemos, con los ausentes, que podemos traer al presente en el recuerdo, ¿no? Y que sintamos la misma emoción, ya sea en lo lindo, en lo tierno o en lo humorístico. El caso es de que está salvaguardado el recuerdo ahí en nuestra memoria. También, bueno, la existencia misma, ¿sí? El existencialismo plantea que el hecho de estar, ¿no? Estar en el mundo ya es un registro. No hay manera de que se anule el hecho de la existencia. Existir tiene ya un lugar en el espacio y en la historicidad, en tiempo y espacio. Hay Desiderata es una poesía cantada, o es una canción hecha poesía, y que dice en alguna de sus estrofas que tenemos un lugar y que ese lugar nos es nuestro, ¿no? En alguna parte de Desiderata. Esto es justamente la existencia. Una vez que hemos existido, una limitante la existencia en el plano físico, por supuesto. Sin embargo, en la existencia metafísica, es decir, después de lo físico, más físico, es imborrable. No se puede anular la existencia de quien ha estado, de quien ha sido y de quien sigue siendo, gracias a que es recordada, y podemos utilizar entonces diferentes elementos que se rescatan y que la muerte no puede con ellos. Si ha existido la persona que yo amo, que yo recuerdo, que yo estimo, es eterna esa posibilidad de la existencia. No se anula, no se muere, no dejó de existir con alguien que se murió, y pudiéramos decir, bueno, se murió
Y entonces, como ya se murió, pues entonces ya no existió nunca, ni ahora que está muerto, ni cuando estaba vivo, ¿no? La muerte marca un antes y un después, pero ese antes se hace eterno, no hay manera de anular. Y finalmente los hechos, todo lo hecho, porque la existencia es el estar, y los hechos es lo que hice en el estar, durante la estancia, ¿no? ¿Qué es lo que el ser filosófico, que siempre lo escribo con mayúsculas, el ente que soy, qué cosa es capaz de ser? Entonces, ese ser es con minúsculas. Este ser que soy, qué cosas soy capaz de frente a los demás, ¿no? Un padre, un amigo, un trabajador, etcétera. Todos esos hechos, el registro de vida, ahí queda. No es lo mismo que usted conduzca el programa de Cadena Sur, don Evaristo, a que yo llegara y lo conduzca. Pudiera ser que, pues bueno, pues ahí me dicen cómo le hago y lo haré. Sin embargo, siempre el registro de su estancia, ¿no? De los hechos que usted ha tenido en este programa, en este noticiero, será único e irrepetible suyo. Por eso esos hechos también se conservan como patrimonio frente a la muerte, haciendo un auténtico rescate de la muerte. Sin duda ninguna, y todo esto nos hace pensar, reflexionar y quizá, Mauricio, querer abonar a este recuerdo posterior, qué edad o en qué momento sería útil hacer algo más para trascender, en qué momento sería pensar en hacer cosas que se pudieran recordar, además de estas que ha mencionado, pues adicionales, ¿no? Que se nos reconozca por la puntualidad, por el buen decir, por el buen cantar, por la nobleza. ¿Cuál sería el mejor momento para construir nuestra permanencia en la eternidad? Fíjese que lo que pregunta es una pregunta que se hace en muchos encuentros de filosofía y demás porque tiene profundidad y equivaldría a lo siguiente, don Evaristo. En una partida de ajedrez, alguien preguntaría cuál es la mejor jugada, la jugada con la que se puede ganar la partida. Y la respuesta sería que no hay una única jugada, es la suma del valor estratégico de cada jugada que se va hilvanando, lo cual nos lleva al terreno de la existencia humana, que todos nuestros actos, todo el tiempo, son los que van a ir sumando un prestigio, una estancia de vida y desde luego un legado. Entonces, yo siempre le digo a alumnos, a pacientes, público en general, cuando tengo la oportunidad de estar, como en este caso con usted, frente a un público que me está escuchando, que todo tiempo es el tiempo, que toda oportunidad es la oportunidad y que cada momento podemos aprovecharlo para dejar un buen testimonio. De alguna manera se puede medir haciendo cosas como estas. Donde esté, que lo deje mejor de como lo encontré. A quien conocí, que lo deje, digamos, con un buen sabor de boca de como estaba antes. Decía la Madre Teresa de Calcuta, nunca jamás permitas que alguien venga y se vaya de ti sin ser mejor persona. Entonces la oportunidad la tenemos todo el tiempo, aunque sean pequeños momentos, en casa, en chanclas, en pijama, o frente al público, o en el trabajo, o en la escuela, o en algún club social, o donde nos encontremos. Siempre será una oportunidad para posicionar nuestra manera de ser y que eventualmente se convertirá en un legado. Todos conocemos personas, todos, que si las recordamos, ni de chiste ni por error les dejamos ni 5 minutos, ni nuestro patrimonio, ni nuestros hijos, porque son totalmente dudosos y falibles en su proceder que es el que los prestigia. Pero también todos conocemos a alguna persona que con los ojos cerrados le dejamos nuestro patrimonio a nuestros hijos por cómo se portan en la vida, ¿sí? Y esos dos extremos están dados por el comportamiento de las personas. Eso se hace en vida y les tengo noticias y son buenas. Eso se eterniza también y cuando ya no estemos seremos mencionados de esa manera en cómo fuimos en vida. Muchas gracias, Mauricio Carvajal, muy aleccionadora toda esta plática, motivadora también. Debemos pensar en nuestra trascendencia, primero en cómo estamos
actuando, cómo estamos interactuando, cómo nos sentimos con nosotros y con los demás. Y bueno, un minuto después pensar cómo queremos ser vistos, recordados y sobre todo dejar esa huella permanente en quienes nos conocieron, quienes estuvieron cercanos a nosotros o quienes están cercanos a nosotros en este momento. Muchas gracias por esta colaboración y bueno, mañana decir también que mañana podremos verlo en cadena nacional, en el canal 11, en su colaboración semanal de Diálogos en Confianza, así es que su colaboración en Diálogos en Confianza, así es que nos dará mucho gusto también escucharlo en ese espacio. Muchas gracias por toda esta colaboración, esta aportación, justo en momentos en que debemos reflexionar sobre lo que somos y lo que seremos después de esta vida. Muchas gracias, Mauricio. ¿Algún comentario final? Pues sí, bueno, desde luego la reflexión de que las personas no mueren cuando mueren, las personas mueren cuando son olvidadas. Y mi gratitud está con usted, de manera humilde, agradezco siempre la invitación, la deferencia que hace conmigo, don Evaristo, estoy agradecido con usted. Excelente día y hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted un tema muy oportuno en estos días de muertos. Hay quienes viven la vida por vivirla, hay quienes dicen, no, pues yo no podía vivir, imagínense. Hay quienes dicen, no, pues lo que Dios diga. Y hay quienes pues buscan la trascendencia. Usted elija su camino, elija lo que desea para usted después de que abandone este mundo.